Dios les bendiga, reciban un saludo de nuestra familia, esperando que se encuentren bendecidas en esta semana y sobre todo estudiando de la palabra de Dios. Hoy tenemos un nuevo tema para estudiar la palabra del Señor. Ya hemos hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia, por lo cual debemos de estudiar un poquito más acerca de las dispensaciones. Si ustedes observan en su hoja donde escribieron los 16 puntos doctrinales, dice, después del arrebatamiento de la iglesia, el 11 dice la segunda venida de Cristo y el reino milenial, el 12 el juicio final de los incrédulos y el 13 cielos nuevos y tierra nueva. Así que vamos a estudiar un poco las dispensaciones para que sepamos los tiempos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y algo que nosotros debemos de recordar, ¿verdad? Como línea del tiempo, por así decirlo, que la primera dispensación es la inocencia. La inocencia está marcada ahí en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, desde que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Después en el 2.15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. En el 2.16 le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿verdad? Le da las indicaciones de cuál no podía comer. Ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Después con Adán y Eva, porque comieron del fruto. Esta es la primera dispensación, el primer tiempo. Después tenemos otro tiempo en el que Dios habló y es la conciencia. Esta se encuentra desde Génesis capítulo 3 hasta el 10 y aquí nos vamos a enfocar en Noé. En el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis dice: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. En el versículo 8 de este mismo capítulo: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces nos habla acerca de todo problema que había, ¿verdad?, ya en la tierra, que la gente ya estaba muy corrompida, que se parece a nuestros tiempos, ¿no? Que ya está, la maldad ya está en aumento cada día y todas las cosas nos alejan de Dios. Así estaba la maldad en estos tiempos de Noé, y por eso Dios habla con Noé y le pide, ¿verdad?, que él construya un arca. Luego tenemos el gobierno humano, y esto lo vamos a observar en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Y aquí observamos nosotros acerca de la Torre de Babel, ¿verdad? Ellos estaban tan unidos que dijeron: vamos, hagamos ladrillo, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Tanto era su trabajo en equipo que en el versículo 7 dice así: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, hasta qué medidas, ¿verdad?, se tenían que tomar para con todos ellos, porque eran muy unidos, ¿verdad?, para ese trabajo. Desde ahí comienza otro tiempo, ¿verdad?, porque era del gobierno humano. Si nosotros seguimos leyendo en la palabra de Dios, podemos observar en Génesis capítulo 12 que comienza un nuevo tiempo, y este nuevo tiempo es la promesa. Dice la palabra de Dios, Dios hablándole a Abraham. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces nosotros observamos, ¿verdad?, que las dispensaciones es inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, y después tenemos lo que es la ley. Aquí ya aparece Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, cuando Dios habla con Moisés y le da, ¿verdad?, estos 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El día de reposo era algo que ellos tenían que cuidar. No codiciarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, y sigue la lista, ¿verdad? Es algo que para ellos es muy marcado, ¿verdad?, este tiempo de la ley, porque comenzó
otro tiempo, ¿verdad? Para con ellos, cómo Dios trataba con ellos. Si seguimos observando nosotros, nos vamos a encontrar hasta el tiempo en que Jesús vino a la tierra. Esto es la gracia, ¿verdad? Cuando dice en Mateo 27:51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es aquí cuando entra la gracia, un tiempo nuevo donde podemos entrar todos nosotros. Y siguiendo en el tiempo de la gracia, surge aquí la iglesia, ¿verdad? En Hechos 2, del 1 al 42, podemos observar cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo y que se forma, ¿verdad?, lo que es los primeros cristianos y todo este mover que hasta ahora tenemos. Lo que estamos próximo a vivir o lo que queremos experimentar es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, que era el punto doctrinal número 10, ¿verdad?, que estudiamos en estos días. Y nosotros debemos de observar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 y en 1 de Corintios capítulos 14 y 15. Si nosotros recordábamos el texto, ¿verdad?, que dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, incluso lo teníamos anotado como algunos pasos, ¿verdad? Es decir, que nosotros esperamos, ¿verdad?, al Señor. Él, vamos a ser arrebatados, ¿verdad?, con Él. Los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero y luego nosotros, ¿verdad?, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Y algunas señales que van a ser, ¿verdad?, antes del fin. Es decir, estas señales que se mencionan en Mateo 24 nos ayudan a nosotros a ver los tiempos, ¿verdad? Así como las dispensaciones, estas señales nos ayudan a ver los tiempos para estar preparados para cuando llegue el fin. Si seguimos observando en la palabra de Dios y en los puntos doctrinales, tenemos el juicio del trono blanco o el tribunal de Cristo. Esto aparece en 1 de Corintios 3, 13 al 15. Es decir, cuando la iglesia es arrebatada, o sea, es el rapto lo que sucede, inmediatamente la iglesia va al tribunal de Cristo o al juicio del trono blanco. En 1 de Corintios 3, del 13 al 15, dice la palabra de Dios: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces aquí van a ser, ¿verdad?, puestas a prueba todas nuestras obras, todas las obras que hicimos. Y si nosotros tuvimos buenas obras, ¿verdad?, en cuanto a intenciones y acciones que hicimos, entonces van a ser recompensadas. Si estas no, ¿verdad?, dicen no va a ser recompensado. Si usted sigue leyendo en este pasaje, mientras nosotros andamos allá, ¿verdad?, en el tribunal de Cristo, acá en la tierra se va a hacer la manifestación y el reinado del anticristo. Esto según Apocalipsis 13, segunda de Tesalonicenses 2 y Daniel capítulo 7 y 11. Es aquí cuando comienza la gran tribulación. Nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Es importante que lo recordemos. En el cielo, cuando ya termine lo que es el tribunal de Cristo o el juicio del trono blanco, después iríamos a las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19 del 7 al 10, mientras que acá en la tierra estaría la batalla del Armagedón, según Apocalipsis 19 del 17 al 21. Tenemos otra dispensación, que esta es la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Este es, ¿verdad?, en Apocalipsis 19 del 11 al 16 nos habla de la venida de Cristo con poder y gran gloria. Si ustedes observan en Zacarías 14 del 1 al 4 habla acerca de una profecía que se tiene que cumplir, ¿verdad?
mientras que Satanás es atado 1000 años, según Apocalipsis 20, del 1 al 3. Después de esto, de que sucede la segunda venida de Cristo, va a surgir el reino milenial. Las citas bíblicas son Apocalipsis 1, del 5 al 6, Primera de Timoteo 6:15 y Apocalipsis 11:15. Este reino milenial, ¿verdad? Como lo mencionaba, incluso así se llama nuestro punto doctrinal número 11, la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Entonces lo podemos nosotros observar mientras que sucede todo esto, y cuando ya termina, ¿verdad?, el reino milenial, entonces entra otra dispensación, que es el juicio final de los incrédulos. Esto lo observamos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Mientras esto está sucediendo, ¿verdad?, allá en el cielo, aquí son abiertos todos los libros. Incluso lo hablábamos hace algunas clases, porque dice la palabra de Dios: y vi a grandes y a pequeños. Y qué importante es que tu familia también sea salva, ¿verdad? Y incluso habla de que fueron entregados todos los muertos, del Hades, del mar, de todas partes fueron entregados los muertos para que pudieran ir a este juicio. Mientras sucede esto, también hay otro juicio de las naciones antes, ¿verdad?, de este juicio final de los incrédulos. La cita bíblica es Mateo 25, del 31 al 46. Entonces, mientras sucede todo esto, pues nosotros, la iglesia, ya pasamos por el tribunal de Cristo, ya pasamos las bodas del Cordero, estamos presentes, ¿verdad?, en lo que es la segunda venida de Cristo, y a su vez en el reino milenial, porque vamos a reinar junto con él. Cuando termina el juicio final de los incrédulos, bueno, pues recordemos que el diablo, ¿verdad?, es lanzado al lago de fuego junto con todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Hay un canto, ¿verdad?, que de niña me enseñaron, que decía: con pluma de oro mi nombre escrito está, ¿verdad? Más allá, mi nombre escrito está. Entonces, que nosotros tengamos la seguridad de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Después de que es lanzado al lago de fuego, entonces comienza la nueva Jerusalén, comienza nuestra vida eterna. Si vemos en Apocalipsis 21:2, en 2 de Pedro capítulo 3 del 7 al 13, y incluso podemos ver en Apocalipsis 20 del 11 al 15 acerca de cuando es lanzado al lago de fuego Satanás y todo, ¿verdad? Y dice esta palabra en Apocalipsis 21:7: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. A lo mejor son muchas cosas, ¿verdad?, que memorizar, o quizá nos crea mucha duda, pero lo importante es que nosotros seamos, ¿verdad?, hijos de Dios, y que podamos vencer. Todas las situaciones que se están presentando son muy difíciles para el pueblo de Dios. Tanto la pérdida de seres queridos, que nosotros nos quedamos con el dolor, pero sabemos que están en su presencia, pero también las situaciones que nos van a estar encerrando, ¿verdad?, como gente cristiana, que nos van a estar empujando quizá a estar entre la espada y la pared, pero aún así debemos de proseguir, debemos de ser constantes, no debemos de cambiar nuestra fe, sino que podamos lograr, ¿verdad?, decir como este texto: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto dice en Apocalipsis 21:7. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, como algo general lo que es el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, vi una frase que decía: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso lo creemos, ¿verdad? Y estamos seguros de que Él viene pronto por su iglesia, y que todo esto que va a suceder a nosotros nos va a bendecir y nos va a mostrar su misericordia y su amor, y vamos a estar para siempre con Él. Dios les bendiga en gran manera.